Bien, tenemos nuevamente, seguimos con el tema del otro día, porque creo que, en cuanto aquí está expresado brevemente, no se puede colgar así como así, que es el de la regeneración o el nuevo nacimiento. Habíamos quedado con que, sobre todo con las consecuencias del nuevo nacimiento. Claro, hay un concepto que va con el mismo paquete, ¿no? Y es este concepto de el hombre viejo y el hombre nuevo. Así pues, tenemos muchas referencias, sobre todo cuando toquemos el tema de la santificación, veremos mucho de todo esto, ¿no? Pero me gusta a mí principalmente dos citas en Efesios y en Colosenses, en Efesios 4, del 22 al 24, y Colosenses capítulo 3, del 9 al 11, donde el concepto del viejo hombre y el nuevo hombre, pues demuestran que sí, que la idea del nuevo nacimiento no es meramente metafórica, que hay un nacimiento nuevo en el espíritu. Algo que no estaba, que no era, pasa a ser, pasa a ser la misma persona, pasa a ser espiritualmente nueva en Cristo. Es un nuevo hombre, una nueva intimidad de este ser único que es cada uno de nosotros, este ser único y irrepetible que es cada uno de nosotros. Pues este viene a ser un nuevo hombre, y dice así, que en cuanto a vuestro modo anterior de vivir, que os desnudéis del viejo hombre y que os renovéis en el espíritu de vuestra mente y que os vistáis del hombre nuevo que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una de las frases del Nuevo Testamento y de toda la Biblia que más me gustan, ¿no? La justicia y la santidad de la verdad. Es como para estar aquí meditando un buen rato. Pero aquí sobre todo la idea es que, entendido el nuevo nacimiento desde este umbral maravilloso que es todo el proceso del conocimiento de la palabra, la receptividad de la palabra, primero, luego el conocimiento que se adquiere por esta receptividad de la palabra, luego los primeros alientos de la fe, de la convicción, hasta que uno percibe claramente que se produce el cambio tremendo. Se da uno cuenta de que es otro, siendo el mismo, lo es absolutamente de otra manera. No ha cambiado para nada la condición física, pero sin embargo uno se da cuenta que la mente es otra. Y sin embargo es uno, y lleva los sellos inherentes de todo su temperamento, de su carácter, todo esto está allí igual, pero uno nota que inmediatamente las cosas se polarizan diferentemente para uno. Entonces uno se da cuenta que es alguien nuevo. Esta experiencia la hemos vivido todos al convertirnos. Pero entonces la vida práctica tiene que consagrar esto, tiene que demostrarlo, tiene que ser vivido esto. Y fijaros bien, el justo vivirá por fe. El nuevo nacimiento se produce mediante la fe en toda esta obra de gracia que ha hecho posible el nuevo nacimiento. Una obra de gracia ha hecho posible esto. Y esta obra de gracia se ha recibido, se ha admitido, se ha hecho efectiva por la fe. Pero no obstante, luego el crío este nacido, este bebé, sigue viviendo. Y no en vano, por eso digo que no es mera metáfora.
sino que aunque está aquí el elemento metafórico, pero continúa la realidad espiritual, no que subyace, ¿no?, sino que sobrepone a la metáfora, que está más alta que la metáfora. Y es que este bebé tiene que ser alimentado, desead, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella, por esta leche espiritual, crezcáis en salud. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda la formulación de la vida, estos deseos, desead como niños recién nacidos, esta formulación del deseo de crecer, desde esta puerilidad que es, esta condición tan pueril del recién nacido, ¿verdad?, hasta alcanzar las formas más maduras, se vive por fe. Porque somos justificados por la fe, en el acto germinal de nuestra justificación, desde el punto de vista de la justicia divina, pero que coincide con el hecho de la fe en la obra de gracia de Dios, que nos hace nuevas criaturas en Cristo, que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todas estas acciones de Dios, más las correspondientes aceptaciones o aprehensiones que el hombre hace de la obra de Dios, pues todo es desde el punto de vista de la fe. El justo vivirá por fe, nacerá por fe, tomará la leche espiritual por fe, y luego irá creciendo en salvación por fe, y el justo vivirá por fe. Es más, yo digo, y el justo morirá por fe, como murió nuestro Salvador por nosotros. Murió en fe, murió creyendo. Y fijaros bien, creía en nosotros. Creía que la demostración de su amor podía alcanzarnos y podía redimirnos. Y no se equivocó. Y no se equivocó. Y lo pudo hacer. Así que el justo vivirá por fe. Por lo tanto, quiere decir que también toda su vida está transida de esta continuidad de la actitud del alma. Desnudaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay toda una operación que no cesa. Igualmente nos dirá Romanos 12 y otras escrituras, nos dan cuenta de esta dinámica imparable que es la vida de fe, que cada momento nos presenta un otro y una encrucijada nos conduce a otra, y continuamente estamos saliendo y avanzando, pero siempre a base de fe, de confianza en el Señor, porque de los muchos caminos que se nos ofrecen, como un día decía, este continuo estado de perdición que el hombre siente al encontrarse con muchos caminos, siempre quedamos con uno solo y de aquel nos encontramos con otros, y todo esto solamente se vence por fe. Por lo tanto, aquí estas exhortaciones es, fijaros bien, que os desnudéis. No dice que nos desnude otro, sino que seamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha capacitado, la gracia de Dios nos capacita para las acciones de desnudarnos. Me refiero en el sentido de nuestra vieja manera de vivir, de los atavismos que venimos arrastrando, incluso de la sociedad. Llega un momento en que uno tiene que romper con cosas que la sociedad tiene establecidas y que parece ser que son incluso, no se puede desasir de ellos ni aun muchas veces el mismo cuerpo de creyentes cristianos. Por ejemplo, esta poderosa corriente de excitación navideña que se produce cuando se acerca Navidad y vienen los días de Navidad, ¿no? La expectación de este momento de la Navidad que no llega nunca. Pasan las Navidades sin que haya llegado el momento de la Navidad, porque como no es un momento, la Navidad para la gente no es tiempo, son cosas, no es tiempo la Navidad, por eso el momento no llega y pasa.
Y dice, me han pasado las Navidades, fíjate tú, ¿qué han pasado? Casi sin darnos cuenta. Claro, como consistió en algo que... Estos atavismos son difíciles y sin embargo el creyente es invitado constantemente a rechazar. He puesto esto como un ejemplo, pero naturalmente que no me refiero a esto únicamente. Hay mucho más. Nuestra pasada manera de vivir, esta vana manera de vivir también, dirá Pedro, la cual recibimos de nuestros padres. Hemos sido redimidos de aquella vana manera de vivir, de conversar, que recibimos de nuestros padres. Por esto he hablado muchas veces de cargas atávicas, atavismos, cosas que vienen de nuestros antepasados, ¿no? Pero también de nuestra concreta y peculiar manera de vivir, nuestra contemporánea manera de vivir y de entender la vida. Despojaos de esto, desvestíos de esto. Es un trabajo constante y mediante esta renovación en el espíritu de nuestra mente. Es que el Señor tiene en cuenta que somos seres vivientes, dinámicos, para quienes los días pasan, las ocasiones, los acontecimientos nos asombran, nos admiran, nos asustan. Somos así, estamos hechos así. Y Dios quiere que nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, el sentido que tiene toda la inquisición de nuestra vida frente a las cosas, sea renovado. Y tenemos las muchas expresiones en el Nuevo Testamento que nos lanzan hacia el sentido de la renovación por la palabra, por el Espíritu, etcétera, ¿no? Así pues, mediante esto, despojaos del viejo hombre. Es decir, despojaos pero con un alto nivel de conciencia de que os estáis desnudando del viejo hombre y sin embargo vestíos del nuevo. Incorporad todos los nuevos modos, las nuevas maneras de la nueva vida. Así que hay lo nuevo y lo viejo en el nuevo nacimiento. En Colosenses también dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, dice, pues no mintáis, no seáis así, no seáis. Entonces pone una serie de preceptos. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas y vestíos del nuevo, que se va renovando. ¿Veis? Siempre está intercalada la idea de una renovación. Hay un fluir constante por la gracia de Dios, hay un fluir de alimentación, de renovación, como nuestro organismo tiene que verse renovado y funciona todos sus sistemas interiores, el sistema endocrino, glandular, todas estas cosas, no dejan de funcionar. Mientras andamos, vamos en el metro, mientras dormimos, nuestro sistema endocrino pasa todos sus ciclos, pero no deja de renovarse todo nuestro ser somático, físico, nuestro cuerpo. Así también nuestra mente necesita esta constante renovación. Y para la nueva criatura, esta constante renovación se produce, se genera en las mismas fuentes donde se generó la nueva vida. No hay un divorcio entre aquel punto por el cual y desde el cual nací hasta este sostenimiento por el cual sigo siendo lo que empecé a ser. Todo fluye desde el mismo punto, fluye de la misma fuente, viene del mismo Dios. Así que es la renovación siempre del entendimiento por la palabra, por el Espíritu. Siempre lo vemos así. Y dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, vestidos del nuevo que se va renovando hasta el pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. No en vano hay aquella lectura también, que la tenía separada aquí, pero ahora no sé dónde, pero que allí en Efesios 4, cuando dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fijaros bien que habla aquí de que está viciado, está condicionado por un círculo imparable de resultado decreciente.
está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos de error, los deseos que se formulan a partir de la apariencia de las cosas, no de la esencia de las cosas, sino de la apariencia de las cosas. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿veis? Otra exhortación por la que hay el despojamiento de lo viejo y la asunción, la aceptación, la inherencia de todo lo nuevo. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, nuevamente en la justicia y santidad de la verdad. Esta frase que tanto me gusta, ¿no? La justicia y santidad. Creado, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Démonos cuenta entonces que cuando hablamos del nuevo nacimiento, no podemos eludir este encanto que tiene la aventura personal que ha sido para cada uno de nosotros, nacer de nuevo. El encanto, lo recordamos toda la vida. Que cuando me convertí, bueno, explícalo. No sé, es que no puedo explicarlo. Claro que no podemos explicar, es un encanto indefinible. Pero hay mucho más que este encanto personal de Juan Solé o de Juan Bastante. Es que se está produciendo el fenómeno de escala, es decir, se está ampliando, se está justificando, se está haciendo evidente la operación de Dios a escala mundial. Porque Dios quiere que a todos los hombres le pase aquello que me ha pasado a mí. Porque había hecho al hombre conforme a su imagen. Y sigue el tozudo que tozudo. Quiere al nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. Él no ha desistido de su empeño. Así que cuando se habla del nuevo nacimiento, se habla de una nueva creación, se habla de nuevas criaturas en Cristo, no es solamente Juan Solé que sale de su estado de postración a un estado de libertad, pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y tal. No es solamente el encanto, la hermosura, la gloria de mi aventura personal, es que Dios está haciendo en mí ya lo que quiere hacer con todos los hombres. Lo que es posible para todos los hombres. Dios reemprende el proyecto aquel hombre del Edén. Así que no es hablar de lo viejo y de lo nuevo, no es cualquier cosa. Insiste Dios en su idea creadora y esto tiene mucho que ver. Así pues dice, ahora hemos de pasar a las señales que corresponden a los hijos de Dios, ¿verdad? Inmediatamente que hay este nuevo nacimiento, ya sabéis que hay esta calificación que no vamos a entretenernos ahora aquí en las diferentes acepciones que tiene en el Nuevo Testamento, que habla de hijos y habla también de hijitos, cariñosamente Juan, y también habla de hijos adoptivos, la adopción. La adopción, además de lo que pueda tener de la idea de hijo, casi siempre prevalece el sentido biológico de la filiación, ¿no? El hijo de su padre, claro, ¿no? La filiación. Pero la adopción parece ser que lleva incluso una carga de responsabilidad más distinguida. Yo no era esto, no tengo por qué estar en esta familia, pero estoy, es maravilloso cómo me han adoptado, cómo me han recibido. Parece ser que marca aún más el punto del canto de esta responsabilidad que tengo yo como integrante de una familia en la que, no siéndolo por causa de mis antecedentes, lo soy a causa de la adopción. Y soy querido por causa de la adopción. Soy amado. Y me doy cuenta de esto y sube la responsabilidad. Entonces, tanto cogiéndolo desde el punto de vista de la filiación como desde el punto de vista de lo adoptivo, pues estas cosas son, es decir, como dice Juan muy bien afirmando, dice, bueno, hijitos, dice, ahora ya sois hijos de Dios. Esto no lo quita nadie, ya sois hijos de Dios.
este hecho fundamental, germinal, a partir de aquí todo. Pero ya sois esto. Entonces, resulta que el mismo Juan nos presenta varias alternativas, ¿no? Pero vamos a coger dos asuntos principales. Por un lado, el Hijo de Dios no practica el pecado. Podemos tener aquí estas lecturas en Juan que algunas veces confunden un poco a algunos en la manera de... Cuando se tiene una primera lectura. Además, cuando se tiene una primera lectura en los que privan los presupuestos de la culpabilidad que tenemos por nuestras culpas y pecados y no tenemos en cuenta los factores siempre constantes de la gracia de Dios, ¿no? Y decimos, toma, pues así, claro, pues ves a saber si yo mismo soy convertido, ¿no? Porque dice aquí en el capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Toma. Ay, pues seré nacido de Dios. No seré nacido de Dios. No, ¿por qué lo dices esto? Es que, mire, que he pecado después de haberme convertido. Peco. Hombre, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Capítulo 5 también, versículo 18. Sabemos, no es una cosa que se sabe, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora demos a esto el sentido que tiene dentro del marco general donde se admite que, hijitos, dice, os escribo todas estas cosas para que no pequéis. Son razones, son estímulos, son factores de poder para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Aquí fijaros bien que esto no está puesto porque sí, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Con Él y por Él se recomienza siempre aquel proceso bendito que la gracia de Dios mantiene siempre abierto, siempre latente, siempre dispuesto de reconciliarnos con Dios. No la reconciliación genérica de nuestra venida desde las tinieblas a la luz, sino esta reconciliación de nosotros, de nuestra conducta, con su bondad, con su benignidad. La benignidad, la bondad, la tolerancia de Dios nos guía, nos urge al arrepentimiento. Es más, es una de las causas fundamentales del auténtico temor reverente hacia Dios. Hay un salmo que dicen, pero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Uno diría, hombre, yo a quien voy a temer es aquel que no me perdona. Pues si no me perdona, a este sí que le temo, porque así que me acerqué, pues cacharrazo que va. No, hay perdón cerca de ti. Y esto es una causa de temor, precisamente porque es capaz de perdonar. Entonces, aquí hay esto. Sabemos que todo aquel que nace de Dios no practica el pecado. Fijaros bien que dice, no practica. No que no hace un pecado, o que no hace dos pecados, o que no hace tres. Porque esto también de cuantificar los pecados y todo esto también. Yo recuerdo una cosa que contaba una historieta, un personaje de una novela de André Maurois. Y hasta allí están contando cosas. Es en el ejército, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Y allí está cada cual contando unas experiencias. Y entonces cuentan como un hombre había cometido un asesinato, había cometido un crimen, un homicidio, había hecho un homicidio. Y mira, nadie sospechó de él, la cosa pasó y
Pero el hombre tenía una carga tremenda en su conciencia por aquel homicidio. Y aunque la justicia no había ni olido ni de lejos que aquel homicidio estaba relacionado con él, y había sido él, pero él buscaba y entonces pues dijo, claro, aquí lo único, yo diré a la religión es donde encontraré yo, etcétera, ¿no? Y fue entonces, entró en un lugar donde le parecía una iglesia, más o menos, sería una iglesia anglicana o protestante, o lo que fuera, y bueno, que entró allí, mire, yo quisiera hablar aquí con él. No soy yo mismo, yo soy aquí el que cuida la iglesia, soy pastor o soy lo que sea, ¿no? Mire, es que yo he de hablar porque, mire, mi vida está transida de un gran problema, mire, ahí está, soy un homicida. Ah, ¿usted es un homicida? Sí. Bueno, y ya que viene aquí ahora, dice, bueno, es que no tengo paz. Bueno, el Señor le puede dar paz, pero oiga usted, haga favor, diga la justicia, pero rápido, después ya hablaremos, pero usted es un homicida, vaya a la justicia, ¿no? En otro lugar, ¿cómo se atreve usted a pisar este sagrado recinto con las manos manchadas de sangre y tal? Y bueno, y así recorrió diferentes estamentos donde reaccionaban de diferente manera. Dice que finalmente entró en una iglesia católica, ¿no? Y pum se fue al kiosco aquel y se pone allí y no viene paz y tal, y me dice, bueno, dice, a ver, diga hermano, diga, ¿qué hay? Dice, mire padre, dice, yo he asesinado, ¿sabe? Sí, dice, ¿cuántas veces? Dijo, Así que yo lo digo por esto que tenemos una idea de esto de los números de pecado 9, de pecado 2, de pecado 3 y todas estas cosas. El pecado contiene una transgresión concreta, ¿no? Hay una ley, hay unas marcas de la voluntad de Dios, se traspasa, se vulnera esta ley y allí está el pecado con todo su cuerpo, con toda su potencia mortal, disasociativa de la relación con Dios. Ahí está el pecado destruyéndolo, pateándolo todo. Así que pecamos en pequeñas cosas. Una pequeña mentira, por favor, no es preciso que vayamos a buscar un asesinato o media docena de asesinatos, como preguntaba ¿no? Sino una pequeña mentira. ¿Cuántas cosas destroza en un santiamén? ¿Verdad? Destroza la realidad, porque tanto que es mentira, ya destrozamos la realidad. Si me preguntáis la hora que es, yo porque veo que voy atrasado, una mentira en lugar de que es la media, digo, son y 20 todavía, para que vosotros estéis, son y 20, aún nos quedan 40 minutos aquí, pues ya he destrozado una realidad que no se puede recomponer, os he equivocado completamente. Así es, el pecado es pecado. Ahora bien, aquí dice, sabemos que todavía no practica el pecado, es decir, no hace del pecado una normativa de la vida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Que el pecado no es normativo en la vida. El pecado es accidental. El pecado se produce como efectos de la presión del medio, incluso del descuido. Por eso el Señor nos dice, velad y orad. Orad y velad. Es necesario velar y orar, ¿no? Y les conminó mucho a que era necesario velar y orar. Nos dice una y otra vez el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el mismo descuido, ¿verdad? Hay la posibilidad de que el pecado entre a imponer su sugestivo poder, porque ante todo en el pecado hay un tremendo poder de sugestión. Sabe cómo organizar la atracción hacia el conjunto, hacia la convergencia de los sentidos. Ya veis cómo el árbol era codiciable a los ojos, era bueno para comer, lo tenía todo. Es la convergencia de los sentidos y el pecado actúa en esta suprema seducción. Así que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no hace del pecado norma de vida. Fijaros bien que la preservación del Señor hacia sus hijos
esta preservación que tiene su fundamento también en la gracia de Dios, siempre es la operación de la gracia de Dios, nos guarda a los creyentes de que el pecado no llegue a ser normativo. Y dice, y precisamente porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice, el maligno no le toca. Y esta palabra que dice aquí el maligno no le toca, corresponde a aquella palabra que en inglés quiere decir agarre, el agarre, aquello que se emplea incluso en la técnica del boxeo, ¿no? Que cuando hay dos boxeadores que el uno no está para pegar, pero el otro tampoco está para, están un poquito y así, y se agarran, ¿no? El que está más groggy está más, el clinch que llaman, ¿no? Y se agarra así, clinch, y los tienen que separar, ¿no? Es esta la palabra. El maligno no le agarra. No es que no le toca, porque tocar es leve, parece ser es una cosa momentánea, y el agarre no. El agarre ya tiene un sentido, digamos, de posesión y de dominio. Cuando uno agarra a otro, ¿no? Ya lo agarra así y le inmoviliza los brazos, etcétera, ¿no? Le agarra ya. Es un sentido. Yo creo que esto pone muy en claro. No practica y el maligno no le agarra. Pero ha pecado. Bueno, si alguno ha pecado alguno aquí, pues sí, pues hay abogado, Porque esta es la propiciación por nuestros pecados. Oye, y además sigue siendo la propiciación por los pecados de todo el mundo, dice Juan. O sea que no es que sea aquello un vale, no es un vale personal para resolver un pequeño problema. Es una acción poderosa y universal de parte de Dios hacia todos los hombres. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, pero es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, abogado tenemos, solución tenemos, argumentos tenemos. Sí. Esto sí, primera de Juan 5:18. No, el de que tenemos abogado. Bueno, no, este es en el 2, 2:1. 2:1 y 2:2, sí. 2:1 y 2:2. El abogado está en el primer piso. Y luego la propiciación en el segundo. Sí. O sea que el abogado está en el versículo 1 y la propiciación en el versículo 2. Bueno, entonces también, el que es engendrado de Dios practica la justicia. Esto también es interesante, ¿verdad? También. Y está muy cerca de esto también. ¿Dónde lo dice este versículo tan interesante? Mira, Juan, parece que es 2:29. Sí, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hijitos, dice en el versículo 7 también del capítulo 3, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Bueno, o sea que entonces, por un lado, tenemos este sentido de esquivez de las situaciones que inducen o conducen al pecado, o incluso conducen a permanecer en el pecado, a hacerlo normativo, a practicar el pecado. Por un lado es huir de esto, pero por otro lado está esta acción positiva, esta acción justa. El que es nacido de Él practica la justicia, hace justicia. Y es justo. Aquí no estamos hablando ya de aquella justicia que nos es imputada en la obra de la cruz. Es la justicia de nuestro obrar de cada día. Es aquella adecuación de todos nuestros actos a la suprema norma de la palabra de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, sobre todo, la idea hebrea de justicia, lo he dicho muchas veces, está marcada sobre todo por la idea de adecuación. La adecuación de las cosas y sobre todo la adecuación de nuestro pensar, de nuestro ver, de nuestro sentir, de nuestro actuar conforme a la palabra de Dios.
el que hace justicia, el que busca la adecuación de las cosas, de las situaciones, es justo, como Él es justo. A mí me gusta aquella palabra de Timoteo, de Pablo a Timoteo, cuando lo dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, ¿veis? Siempre que emprendemos esta acción de una manera positiva, siempre que huimos de una cosa, al mismo tiempo seguimos la otra. Es decir, que no hace falta hacer dos cosas, sino que con un solo movimiento se hacen las dos cosas. Si vivimos en dirección a Dios, cerca del corazón de Dios, cerca de la voluntad de Dios, al mismo tiempo estamos huyendo de todo lo que es opuesto a Dios, de aquello que nos llegaría a hacer clinch, a cogernos, a amarrarnos, a inmovilizarnos. Por eso el apóstol le dice, tú huye de estas cosas. Incluso le dice, huye de los deseos juveniles. Y que nadie entienda que es que le decía que no fuera a roquear por ahí, ni nada de esto, sino huye de todo lo que es inmaduro, de todo lo que no tiene conciencia de la realidad. Huye de los deseos juveniles. Este dejarte atraer por todo, pondéralo todo, examínalo todo, luego selecciona lo bueno. Pero huye de todo lo inmaduro, de todo lo impreciso, de todo lo confuso. Tenemos una palabra de Dios que es clara en cuanto a las formulaciones éticas de comportamiento. Pues no nos dejemos nosotros mover dentro de brumas por las que no podemos distinguir si hemos tropezado con un automóvil o con un elefante, ¿no? Hemos de saber, un automóvil es un automóvil y un elefante es un elefante, ¿no? No andemos por brumas, por nieblas. La palabra de Dios es clara, ¿no? Huye de las cosas inconcretas, de las cosas inmaduras, y sigue la justicia. La justicia es siempre madura. ¿Por qué? Porque la justicia además es eterna. La adecuación de las cosas va ligada a la eternidad. Así que yo pienso que estas dos, luego aquí hay también otro hecho positivo, ¿no? El que es engendrado de Dios, pues ama a su hermano. Esto es verdad. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto conocemos que ha habido un nuevo nacimiento, que hay una nueva vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Hermanos, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y a mí me gusta lo que dice, y conoce a Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios, todo aquel que ama. Es decir, que en el ejercicio del amor, en el amor proyectado desde el yo hacia el tú, no solamente es un ejercicio justo, de adecuación, santo, bueno, sino que al mismo tiempo el mismo amor es una fuente de conocimiento. Nunca conoceré a nadie tanto como aquel a quien amo. Por esto solía decir Ortega, ¿no? Dudo mucho yo del amor de un hombre hacia sus amigos, si no veo que tiene un pequeño esfuerzo para comprender a sus enemigos. Porque este deseo, este principio de esfuerzo para comprender al enemigo, es un principio activo ya del amor. Es un primer peldaño, ¿verdad? Si no hay esto, es muy difícil que ame a sus amigos. Amor es quizá el instrumento número uno de conocimiento, ya veis, en el sentido de la interrelación humana. Tienes que amar a aquel a quien quieres conocer. Tienes que amarle. No se puede conocer desde la adversidad y desde el odio, ni mucho menos desde el rencor. Así que el que ama a Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no conoce la íntima sustancia, la que más de cerca le toca, la que más de base, más base le ofrece para esta nueva vida que Dios le ha dado. Pues la ha dado por su amor y vive por su amor.
Así que el engendrado de Dios no practica el pecado, el engendrado de Dios practica la justicia y ama a sus hermanos. Y bueno, y yo creo que con esto, el otro día echamos un vistazo a los problemas, porque es que como luego ya también vendrá la gracia, la fe y las obras, y vendrán otros temas en los que se contestarán alguna pregunta que me había hecho Marisa, sobre también de qué manera desde la plataforma del nuevo nacimiento entendemos, que ya dijimos algo también, ¿no?, sobre la predestinación y estas cosas, ¿no? Pero ya irá saliendo, porque si no esto sería muy premioso. Y ahora nos quedan 10 minutitos para... A ver, bueno, mira, yo no estoy en aunque he vivido desde fuera muchas experiencias de otros, siempre que otros han sido francos al expresarme sus experiencias, yo saco esto de, que te diré yo, como un índice general, un indicativo general de la experiencia de todos. Hubo un día, fíjate bien, que yo el día no lo recuerdo. El día no lo recuerdo el mes. Y el día no. Y recuerdo el mes y el año. Y que era un día laboral. Era un día de trabajo. Pero quiero decir que hay un momento, sitúalo donde quieras, cuando todavía no, y un momento en el que ya sí. Esto de alguna manera está en la experiencia de todos. Y tú de alguna manera, aunque como ya tú has nacido en el Evangelio, eres hijo de creyentes, y esto ha pasado a muchos, algunas veces hemos oído experiencias de hermanos, pero hay un momento en el que uno cifra, por decirlo así, instala la experiencia germinal por la que él sigue siendo, sintiendo, creyendo, viviendo, expectando. Yo creo que esto es, yo saco un índice general de toda la experiencia a través de 40 años de tratar con diferentes personas, que cada cual me ha hablado de sus cosas. No sé si esto, claro, tu experiencia personal puede tener una serie, como pasan muchos hijos de creyentes, ¿no? Una serie de cosas desdibujadas. Hubo un día, siendo pequeño, en la escuela dominical que ya sí, pero después pasaron 1000 cosas por las que tú llegas a conjeturar que no todavía, y luego llega un momento en el que sí, te afirmas, pero esto pertenece tanto a la experiencia entre tú y el Señor, ¿verdad?, que yo creo que al sacar un índice general de esto, no violento ningún principio, ¿no? El mismo apóstol suele decir, desde que creísteis, hay un momento en el que, ya digo, todavía no, y hay un momento en el que ya sí. Desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un momento, ¿no? Que ya sé que esto no puede satisfacer tanto como tú desearías la cosa, pero tú, José Luis. Sí, hemos hablado de pecado con relación también a la regeneración. Es que muchas veces me pregunto por qué no tengo el mismo gozo que tenía cuando me convertí. Y entonces estoy intentando analizar, ¿no? O por lo menos, no sé, ver en qué puedo fallar para que no tenga ese mismo gozo. Porque muchas veces he pensado, bueno, es como cuando uno se encuentra un tesoro y al principio se alegra muchísimo, pero luego ya se acostumbra a lo que tiene, ¿no? Pero luego yo he pensado que no necesariamente tienes que acostumbrarte a eso, sí. Yo, si quieres, si me permites, te haré un pequeño interrogatorio. Bueno, te iba a decir otra cosa. Pues di la otra cosa. ¿Por qué? No, el kiosco no. Esto que estaba diciendo del pecado, ya lo conocía, ¿no? O sea, que el pecado del creyente no es una norma, sino que esporádicamente puede pecar y que tenemos a Cristo para... Entonces pensaba que si de alguna manera inconsciente pecamos y el efecto nos perdura. O sea, no es de una forma inconsciente total, pero sabemos, por ejemplo, que dice la Biblia que todo aquel que no hace lo bueno
Sí. Toda esta cantidad de omisiones. Sí. Entonces yo digo que si será esto lo que una persona le puede tener atado, hasta la cosa de no gozarse de aquella forma. O sí que puede ser una fuente de insatisfacción, por lo menos. Yo por esto mi pregunta ya casi iba a anticipar, sí, a cubrir esto, en el sentido de preguntarte, bueno, ¿por qué no te gozas como te gozabas antes? Pero yo te preguntaría, ¿pero tienes gozo? Porque una cosa es que no tengas gozo o que no lo tengas como antes. Sí, lo que pasa es que no es la misma cantidad. O sea, no tienen los mismos litros de gozo. Bueno, pero aquí se trata de saber que muchas veces nuestros conceptos subjetivamente estimamos, y en principio, siempre el hombre ya se suele decir, cualquier tiempo pasado fue mejor, esto se ha dicho hasta la saciedad, pero la sabiduría antigua aquí de la Biblia dice, nunca esto dirás con sabiduría, que cualquier tiempo pasado fue mejor que el presente. ¿Por qué? Porque cada día ha traído su afán, y su éxito, y su gozo, y su alegría, y su tristeza. Porque yo en el momento en que me gocé mucho en la salvación del Señor, pues ni sospechaba la cantidad de sombras y de nubes que tenían que venir sobre mi vida cristiana. Y cómo me tenía que gozar de la manera que el Señor me libraría a través de estas sombras y de estas nubes, ¿entiendes? Que no sería un gozo como aquel que experimenté cuando tenía 18 años. Lo importante es decir, eso sí, tener gozo en el Señor. Ahora, si no se tiene el mismo, yo no me asombro, porque yo no tengo la misma manera de sentir y de ver las cosas ahora que cuando tenía 18 años. A los 62 años, los gozos incluso diré que son muy diferentes, tienen otra tesitura de expresión, incluso interior, prescindiendo de lo que vosotros notéis por el exterior, o no, por dentro de mí mismo, ¿no? Por esto lo tremendo es cuando la violencia del pecado, la rotundidad aplastante de un momento de pecado, incluso ya no hablo de aquel que está acogido, sino del que ha pecado tremendamente, siente despojado del gozo del Señor. Y cuando esto ocurre, mira lo que dice David en el Salmo 51, ¿no? Dice, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélvemelo, no lo has quitado, se da cuenta de que estaba y no está, y dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Pero el sentir el gozo de una manera diferente, no debiera de alarmarnos excesivamente. Tengamos la cuestión del gozo como un indicativo, pero también que muchas veces ciertas exaltaciones temperamentales no las confundamos con lo que el gozo radicalmente debe ser. Las causas que producen el auténtico gozo cristiano son inalterables, porque se generan en Dios. Por lo tanto, la cantidad de beneficio moral que yo recibo de estas causas puede ser también inalterable. No tengo por qué entristecerme, esta es la verdad, no tengo por qué entristecerme. De aquí que viene que tantas veces se asocia la idea de tristeza y de aburrimiento incluso, y de aburrimiento, no solo de tristeza, va asociada al pecado. El Señor Jesucristo, cuando tuvo que ver con el pecado, se puso triste. Dice, mi alma está muy triste. Porque tenía el pecado ahí delante ya. Iba a morir por los pecados de todos nosotros. Los iba a asumir con toda su carga de penalidad, de culpa, de vergüenza. Pero como nos amaba, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Es decir, que, como decimos en el mundo, le echó cara ya, se echó, menospreció la vergüenza. Hay que sufrir o la sufro. Pero él se puso triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte. El pecado produce tristeza. No es que es una ausencia de gozo, no, sino que es un contingente de tristeza y de aburrimiento. Tened mucho cuidado con esto del aburrimiento. Cuando os veáis aburridos, ¿qué me pasa que estoy aburrido?
¿Qué me pasa que entro en mi cuarto y en la biblioteca y no tengo ganas ni de coger un libro ni malo? Cuando esto pasa, aquí hay una anormalidad. O hay pecado o hay amenaza de pecado. Aquí pasa algo, ¿no? Sí. Pero el gozo, en el sentido de registrarlo como exaltación temperamental ojo, ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Seamos prudentes. Y el tiempo pasado. Ahora, si te he devuelto un poco de gozo, mira, pues todo esto que